Muy buenos días para cada uno de ustedes. ¿Cómo andan hoy? Deseamos desde el canal Enseñanza Bíblica que hayan iniciado un buen día, que podamos juntos leer el capítulo número 11 del libro de Eclesiastés. Estamos avanzando cada vez más en este capítulo y ya estamos para culminarlo pronto, un día más, y terminamos este libro. Vamos a orar antes de empezar y vamos a pedirle a Dios que Él nos acompañe. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos por darnos un nuevo día de vida. Gracias porque tenemos la compañía de nuestros amigos y seres queridos. Gracias porque podemos llegar con un mensaje bíblico para ellos. Y te rogamos, Señor, que la Biblia nos hable, nos enseñe y que podamos sacar enseñanza de este manual tan precioso como es el libro de Eclesiastés. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy no es tan extenso. Personalmente creo que es uno de los más complicados del libro de Eclesiastés. Había y siempre hubo preguntas con respecto a este capítulo. Como el video no es un sermón, obviamente no vamos a explicar todo, pero vamos a dar los lineamientos generales para saber que cuando nos acerquemos a este capítulo sabemos qué ideas tener en cuenta a la hora de mirar el capítulo de hoy. En los versículos 1 y 2, especialmente el 1, es un versículo sumamente investigado, analizado, criticado, muchas posturas al respecto. Yo creo que hay dos posturas principales que predominan en el texto bíblico y haciendo alusión al contexto de toda la Biblia y también en un marco general de todo lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Básicamente en esa premisa considero que hay dos elementos importantes al analizar el versículo 1 y 2. Bueno, especialmente el 1. Hay en este versículo al menos dos ideas que son importantes, y la primera es que habla acerca de la caridad. Noten ustedes que el versículo 1 dice: arroja tu pan sobre la superficie del agua y a la larga lo volverás a encontrar. Algunos autores, comentaristas, teólogos creen que este texto habla específicamente de la ayuda al pobre, y es un tema que es recurrente en la Biblia en todo el Antiguo Testamento y se enfatiza con mucho más ímpetu en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el libro de Eclesiastés no sería la excepción. Y la otra línea que es muy interesante, que habla acerca de las inversiones. Allí, por ejemplo, en Proverbios 31, cuando se habla de la mujer virtuosa, dice que la mujer virtuosa va a los puertos y comercia para ganarse el pan. Es decir, la obtención del pan es las inversiones que yo hago, y que en los tiempos bíblicos llevaba 3 años un viaje en barco hasta que el barco volvía, y uno intercambiaba productos y ese trueque le daba rédito, le daba ganancia luego de que el barco llegaba al puerto nuevamente en donde se encontraba esa persona que hizo la transacción. Por lo tanto, aquí podemos hablar de un plan, de una inversión que toma tiempo, de algo que no se gana al momento mismo. Comprar un paquete de acciones de una empresa puede ser alguna inversión a largo plazo, puede ser la construcción de algún complejo de alquileres, o alguna carrera, o algún curso más corto. Una carrera, hoy hablaba con mi esposa, ¿no?, que la carrera no da crédito enseguida que uno termina. Hay que hacer un currículum, buscar, entrar en el mundo laboral y buscar referencias, y es complicado al inicio. Pero luego que se alcanza el ingreso al mundo laboral, tiene sus ventajas el que se ha preparado para esa profesión. En el versículo 2 ustedes van a ver que se habla de números, se habla 7 y 8. Podría ser dadivosos, ¿no?
ser dadivoso en cuanto a lo que yo tengo, lo que yo poseo. Y también se puede hablar dentro de las inversiones, el número 7. Estos son como proverbios o consejería numérica, como se le llama en la escritura sapiensal. Hablamos un poquito más de esto en Proverbios 7. Ustedes pueden ver el video y lo corroboran. ¿Se acuerdan? Hay 4 cosas que aborrece Dios y hay una más, ¿no? Es un proverbio numérico. Pero es interesante que el número 7 es plenitud. Y un número más, 8, es sumamente pleno. Excede la plenitud que puede describir lingüísticamente el hebreo. En los versículos 3 y 4 habla de diferentes elementos. Habla de lluvias, habla de nubes, habla de viento, habla de árboles. Es un tanto engorroso algunos comentarios, pero básicamente el primer punto que debemos entender es que el sabio habla en metáforas. Es decir, no son descripciones o una referencia puntual literal, sino que habla de manera simbólica. Es interesante que habla de estas fuerzas naturales, todo lo que es la lluvia, el viento, los árboles, que nos superan en fortaleza, en fuerza a los seres humanos. El ser humano está a merced de la violencia o de la acción de la naturaleza en su medio. Y aquí nos hace la invitación Salomón a reconocer que hay circunstancias, hay eventos, hay momentos que nos superan, que exceden nuestra capacidad y que nos hablan, manifiestan de manera clara que nosotros somos seres frágiles, y nos invita a pensar, a ver cómo podemos actuar, cómo reaccionamos cuando se nos muestra de manera clara, concreta, que somos seres frágiles. Pero ¿saben cuál es la buena noticia en estos textos? Que nosotros tenemos un Dios que, aunque nosotros somos realmente pequeños, el Dios al cual nosotros servimos, dice la Biblia, sostiene los mundos, sostiene el universo entero, allí en Hebreos 1:3. Por lo tanto, cuando uno está pasando por alguna situación de la braveza de la naturaleza, uno debe recordar que tenemos un Dios que controla y que tiene dominio sobre el agente natural. El versículo número 5 nos habla de que hay muchas cosas que nosotros con mentes finitas desconocemos completamente. Allí se habla del ruaj o del espíritu, del aliento que viene al seno materno, que fortalece su parte ósea y la capacita, la parte de la matriz femenina, para que nosotros sepamos de que hay cuestiones internas que, a pesar de que hoy en día la ciencia está bastante avanzada y que nosotros tenemos por medio de la biología, de la parte científica hoy en día, muchísima información acerca del proceso embrionario. Hay cuestiones, hay elementos, hay movimientos internos que nosotros desconocemos totalmente. Y allí habla las cuestiones del viento, cómo se maneja el viento, o si hablamos del aliento de vida, como dice por ejemplo mi versión, dice el aliento vital a los huesos, ¿no? Lo que nos está diciendo Salomón, si está haciendo referencia al aliento de vida, es algo muy, muy asombroso esto del aliento de vida, porque la Biblia dice que Dios nos da el aliento de vida. Cómo nosotros nos despertamos hoy al misterio de la existencia humana, el misterio de la vitalidad humana. Es un asunto que la ciencia no ha descubierto todavía. Cómo es que un ser humano está vivo hoy y un ser humano luego pasa a una etapa de inexistencia física. Son misterios, dice el sabio. Así también ignoras la obra de Dios que hace todas las cosas. Si nosotros en lo que percibimos en el mundo físico tenemos dudas, tenemos incertidumbre, no tenemos todo asegurado en conocimiento, ¿cuánto más el mundo espiritual?
El sabio Salomón nos está hablando de que hay un Dios en los cielos que tiene una mente superior, y este capítulo de hecho está relacionado con la fe, porque uno confía en la grandeza, en la superioridad, en la omnipotencia de este Dios que nos está presentando Salomón. Allí, si quiere leer algo más para complementar, puede leer Romanos 11, verso 33 al 36. La mente de Dios y sus obras son algo impactante para la mente del ser humano. En los versículos 7 y 8 se habla por un lado de la luz y las tinieblas, y por el otro lado se habla de los días brillantes o luminosos y los días oscuros o sombríos. En la Biblia se habla claramente de que Dios es el dador de la luz, de la verdad, de la bondad, del gozo y la esperanza. Y las tinieblas es la ausencia de todo este paquete. La oscuridad es el símbolo, es una representación de la mentira, el mal, el sufrimiento y la desesperanza. Siempre en la Biblia, cuando uno mira, el mal es relacionado o es empleado con las tinieblas, y la luz obviamente está relacionado con la elección de Dios en la vida del ser humano. En el versículo 8 nos habla de que en esta vida vendrán días gratos, días gozosos, días alegres, pero también vendrán días tristes, días sombríos, días un tanto penosos, angustiantes. Pero nos habla de la reacción. El versículo allí 8 dice: si un hombre vive muchos años, que disfrute de todo ello. Es decir, si tienes larga vida, que disfrute esa larga vida. Pero recuerde que serán muchos los días sombríos y que todo lo que sucede es vanidad. Acá nos hace una invitación el sabio Salomón. Cuando vengan días lindos, disfrútelos. Cuando vengan días gratos, aproveche esos momentos. Guárdelo en su corazón. Agradezca a Dios por esos días lindos que le han venido. Cuando sean días lindos, no los automatice, no sea que lo consideremos como algo normal. Una frase que leí por allí que dice que a veces llegamos a acostumbrarnos con lo lindo, y cuando vienen los días por allí gratos, agradables, no agradecemos, nos olvidamos de recordar quién nos regaló ese día. Por eso mediten esos días gratos y disfrútelos. Pero sepa que en la vida también vendrán los días tristes. Allí en Eclesiastés, el capítulo 7 y el versículo 14, el sabio dice: disfruta de los días felices y en los días adversos reflexiona. Nos está diciendo aquí el sabio Salomón que hagamos una introspección, hagamos un análisis, una meditación, una reflexión personal de aquellos días tristes, que pensemos por qué vino un día triste, cuál es la diferencia de un día triste a un día alegre, qué podemos aprender de esos días tristes, que podamos disfrutar también de la vida cuando no va tan bien la vida, que esos días, lejos de alejarnos de Dios, de hacernos dudar de Dios, que nos lleven a meditar de cuán doloroso es el resultado del pecado, que podamos añorar, que podamos anhelar el plan que tiene Dios para la humanidad en la vida celestial. Ahora hablar acerca de los versículos 9 y 10, ya para cerrar el capítulo de esta mañana. En estos versículos se hace la invitación a aquellos no solamente jóvenes, sino aquellas personas que tienen fuerza, que tienen energía. Dice: alégrate, muchacho, mientras eres joven, y que tu corazón sea feliz en tus años juveniles. Sigue los impulsos de tu corazón y lo que es un incentivo para tus ojos. Pero ten presente que por todo eso Dios te llamará a juicio
Aparta de tu corazón, dice el versículo 10, aparta de tu corazón la tristeza y aleja de tu carne el dolor, porque la juventud y la aurora de la vida pasan fugazmente. Aquí el sabio Salomón nos escribe un texto que, si no se entiende bien, se puede llegar a confundir. Generalmente puede existir la confusión de que Dios, por un lado, me dice que me alegre, que disfrute, que tenga un goce, un deleite en mis días más brillantes, en mis días más alegres, juveniles. Pero por otro lado dice, mira que te voy a juzgar. Entonces alguno dirá, pero Dios me está dando, y con una mano me está dando y con la otra me lo está quitando, ¿no? ¿Cómo se entiende este versículo? En apariencia parece que Dios es un Dios hostigador, que es un Dios controlador, que es un Dios que está asfixiando a la raza humana. Parece que es un Dios asfixiante. Es la apariencia que puede dar este texto, como un Dios preparado con anhelo de el castigo para el ser humano. Me dice por un lado que me alegre, pero por el otro me da el detalle del juicio. ¿Se puede gozar de esta manera? ¿Será que el anuncio de por un lado ser feliz y por el otro tener en cuenta el juicio, será que es un cargo de conciencia que me da la Biblia? ¿Será que me quiere asustar la Biblia en este sentido? Bueno, Dios está haciendo acá un llamado a analizar las elecciones que uno hace en nuestra vida. Sea joven, especialmente al joven le está llamando la atención, estos textos es para la juventud específicamente, le está haciendo analizar las elecciones, las decisiones que está tomando en esta etapa de la vida, una etapa hermosa, pero de la cual no hay tanta experiencia. Es una invitación a apreciar las bendiciones de la vida, a que haya satisfacción en la vida, quitando los excesos en la vida. Saben, la palabra gozarnos es una palabra un tanto relativa, la palabra alegría, y más con la llegada del pecado, el corazón del ser humano se pervirtió en cuanto al gozo y la alegría. La palabra gozo también puede ser utilizada mediante los deleites temporales del pecado. Podemos gozarnos en los deleites temporales del pecado, Hebreos 11:25. Es decir, que nosotros también podríamos entender la palabra gozarnos de una manera que lastime al ser humano, no que sea alegría y gozo. Lo que Dios me está diciendo acá es que persiga mis sueños, persiga mis gustos, persiga aquellos anhelos, aquellos planes que tengo para mi vida, pero que sobre todas las cosas sepa y esté consciente de que hay un Dios en los cielos que me cuenta de que el ser humano, desde que cayó en pecado, tiene la tendencia al mal. Por lo tanto, ser cuidadoso en esa manera de divertirse. Dios quiere que sea feliz, pero simplemente me está advirtiendo de que mi corazón como joven inexperimentado puede llevarme a tomar una decisión equivocada. Dios llamará a juicio a todos, dice 2 Corintios 5:10. Es menester, es necesario que todos se presenten ante el tribunal de Cristo. Quiero hablarle a las personas para que mediten en el capítulo de hoy, para que reflexionen, léanlo, es cortito, no es muy extenso. Y si Dios quiere, ya mañana vamos a culminar, dar la conclusión final que hizo el sabio Salomón en su libro Eclesiastés. Desde ya les mandamos un fuerte abrazo, un saludito a cada uno de nuestros queridos oyentes. Los seguimos esperando en nuestros diferentes videos. Sigan compartiendo, sigan suscribiéndose y gracias por el apoyo. El Señor les bendiga, les cuide y tengan un muy feliz día hoy.